Hola a todos y todas. En este vídeo comenzamos a ver el tema 5 de conversión DC-DC, ¿vale? Nosotros vimos que había dos formas de conversión. En este caso teníamos la regulación lineal, que consistía en introducir un transistor, ¿vale? Un transistor controlado por su base. En este caso tenemos un BJT, entonces estaría controlado por corriente de base. Y este transistor va a funcionar como una resistencia variable, como un potenciómetro. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que la fuente de generación va a estar proporcionando tensión y corriente al circuito, ¿vale?, hacia la carga, y la vamos a hacer de forma controlada. Y este elemento, como potenciómetro, pues va a absorber una serie de corriente, va a caer una cierta tensión en función del valor de esa resistencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo quiero entregar, si yo tengo 10 voltios aquí y quiero entregar 6 voltios aquí, en resumidas cuentas, aquí va a estar cayendo 4 voltios. Por lo que el rendimiento es bastante ínfimo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso, fijaros que si de 10 voltios yo estoy perdiendo 4 voltios, el rendimiento va a estar en torno al 60%, ¿vale? Bueno, la otra forma de hacer regulación, pues es mediante la regulación conmutada. La regulación conmutada lo que consiste es en tener el transistor, el mismo transistor que antes, por ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos el transistor, ¿sí?, con su base, ¿vale? En este caso hemos hablado de BJT, podrían ser perfectamente MOSFET. En este caso, si fueran MOSFET, estarían controlados por la tensión puerta-fuente, ¿vale?, VGS, ¿vale? Los MOSFET están controlados por tensión, a diferencia de los BJT, ¿vale? Y en este caso lo que está haciendo el transistor es estar conmutando continuamente entre corte y saturación, es decir, máxima conducción, ¿vale?, y corte. De esta forma, la base del transistor o la puerta del MOSFET, ¿vale?, lo que va a estar haciendo es conmutando los tiempos de conducción y de corte, ¿vale? Entonces, fijaros que es como si fuera una modulación por ancho de pulso, ¿vale? Yo hago la media de la señal resultante total, que es el tiempo que está en activo con el tiempo que está en off. Hago la media y me sale algo así, ¿vale? Entonces esa es la tensión media que yo estoy suministrando a la carga. Evidentemente, si el ancho de pulso lo disminuyo, imaginaros, pues evidentemente esta media va a bajar. La media, la tensión media que estoy aportando a la carga va a bajar, ¿vale? Entonces, la potencia media que voy a entregar a la carga la estoy controlando mediante los momentos en el que el switch, conmutador, transistor, llamadlo como queráis, va a estar en estado activo o en estado de off, ¿vale? Bien. Bueno, pues el tiempo que va a estar activo el pulso lo llamamos ciclo de trabajo, como vimos en el tema 4, ¿vale? Simplemente haciendo bueno, si el periodo total haciendo la diferencia, pues voy a obtener que el tiempo en el que el pulso está inactivo, está en estado bajo, va a ser 1 menos D por T, ¿vale? Bien, pues el ciclo del trabajo D es aconsejable que esté entre 0,2T y 0,8T. ¿Por qué? Recordemos que los transistores tienen un tiempo de conmutación, como lo veíamos en el tema 4, ¿vale?
Es recomendable que ese ciclo de trabajo esté lo más cercano posible a 0,5T, ¿vale? Pero como os he dicho, entre 0,2 y 0,8 el periodo, vamos a estar de alguna forma protegiendo que se dé la conmutación, ¿vale? Bueno, pues solo resta explicaros un poquito cuál es la función de esta realimentación que vemos aquí, ¿vale? Este sería el sistema de control para el cambio de nuestra resistencia variable en caso de regulación lineal, ¿vale? O de nuestro conmutador en caso de regulación conmutada, ¿vale? Bueno, pues bien, aquí lo que se hace es que se toma una réplica de la tensión que está cayendo a la salida. Vemos cómo yo estoy realimentando aquí, por lo que, bueno, de aquí hasta tierra va a caer VO, ¿vale? Esta tensión a la salida la comparo con una tensión de referencia, pasa por un amplificador y controlo la base, ¿vale?, del BJT o la puerta del MOSFET, ¿vale?, para que esta resistencia se ajuste. Bien, vamos a poner un ejemplo sencillo. Imaginaros que yo tengo aquí 10 voltios en la fuente, ¿vale? Y resulta que, bueno, que aquí quiero que caiga 4 voltios en la resistencia variable y a mi salida le llegue 6 voltios, como el ejemplo que pusimos antes. Bien, imaginaros que por cualquier casual la tensión en la fuente aumenta 11 voltios. O la carga, o la misma carga, ya no posee la misma resistencia, o con el tiempo ha tenido un comportamiento inductivo algo mayor, ¿vale? Entonces, bueno, y consume más o consume menos, pues se puede haber variaciones, ¿vale? Pero yo quiero que siempre haya aquí 6 voltios de forma continua. Pues bien, fijaros, si la tensión en la fuente aumentara a 11 voltios, según la proporción de valores de resistencia que tendríamos hasta el momento, ¿vale?, en la resistencia variable caerían 4,33 voltios y en la carga caerían 6,66 voltios, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, la realimentación lo que hace es tomar una réplica de esa sobretensión que se está dando y a través del lazo de realimentación, de la comparación con la tensión de referencia y posteriormente con la amplificación para controlar ya sea la base del BJT mediante corriente de base o la tensión de la puerta mediante tensión VGS, va a hacer que la resistencia variable se modifique para que finalmente en la carga vuelva a haber de forma estable 6 voltios. ¿De acuerdo? Bien, de esta forma, una vez hecho el reajuste, que se hace de forma progresiva, por eso digo que, bueno, hemos puesto como ejemplo 6,66, pero nunca va a llegar a esa tensión porque el reajuste se hace de forma progresiva, consiguiendo que a la carga siempre le caiga 6 voltios, ¿vale? Entonces, finalmente lo que va a ocurrir es que vamos a tener en la fuente 11 voltios, en la resistencia variable van a caer 5 voltios de esa tensión y en mi carga van a caer los 6 voltios que, como hemos dicho, vamos a entregar de forma regulada. Bueno, pues para la regulación conmutada cabe mencionar que evidentemente la oscilación de la señal que se entrega a la carga va a ser una oscilación grande, ¿verdad? Porque va a estar fluctuando entre un cierto nivel de tensión alto a uno bajo. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo VS y 0, ¿vale? Entonces, evidentemente, esa oscilación es muy alta. ¿Cómo podemos hacer que esa oscilación se aplane un poquito? Pues bueno, lo podemos hacer introduciendo algún tipo de filtro paso de baja, como ya hacíamos en los rectificadores. Podríamos meter un filtro capacitivo o un filtro inductivo o un filtro LC, ¿de acuerdo? En este caso, el filtro capacitivo
no es muy práctico en este tipo de reguladores, ya que se dan picos muy elevados de corriente tanto en la fuente como en el transistor, que funciona como conmutador, ¿vale? Y por otra parte, el filtro LC, al tener un componente inductivo como es la bobina, va a hacer que se produzcan un cierto retraso en la corriente que pasa por la bobina, con una influencia importante de sobretensión en la fuente del transistor, ¿vale? Entonces, por esta parte, ese cierto retraso va a introducir efectos no lineales, efectos como veíamos por ejemplo en el ejemplo del circuito de media onda, picos algo negativos o el retraso en la conmutación del transistor. Y lo que decíamos en el tema 4 es que introducíamos un diodo de libre circulación para hacer que el transistor conmutara cuando tenga que conmutar, ¿verdad? Bien, aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.